momento final no sabemos bien cómo hemos llegado acá, si el presidente hizo el proyecto, si los árbitros de parte hicieron partes del proyecto final del laudo y el presidente complementó. No sabemos cómo se negoció eso, pero bueno, ya llegamos aquí, a la parte donde hay un proyecto que hay que firmar. Y resulta siendo que el presidente, por supuesto, si lideró ese trabajo, está de acuerdo con lo que ha escrito, porque si no sería esquizofrénico. Y seguramente alguno de los árbitros está de acuerdo con el presidente porque o le parece bien jurídicamente, porque le conviene, o por alguna tercera razón. Sea como fuere, hay un árbitro que no quiere firmar, o no puede firmar, o hace tururú, ¿no es cierto? No contesta el teléfono, no llega al centro de arbitraje. Al final del día no firma el laudo. ¿Cuáles son las causas de esa conducta? ¿Cuáles son las consecuencias de esa conducta? Contesta Ricardo Gandolfo. Gracias, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes por su paciencia. Efectivamente, transcurrió todo el proceso arbitral, se discutieron, se hizo las deliberaciones, se motivó, se redactó el laudo y estamos en la instancia de suscribir el laudo. Pues bien, lo habitual es que el secretario, la secretaria arbitral se comunica con los árbitros y les dice ya pueden pasar a firmar. Y ahí nos encontramos con algún problema. Un árbitro no quiere firmar. ¿Por qué puede no querer firmar un laudo un árbitro? Una primera razón obvia es porque no está de acuerdo. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando no está de acuerdo un árbitro? La ley nos dice que el árbitro que no firma se adhiere a la decisión de la mayoría. Por lo tanto, firme o no firme, él se adhiere a la decisión de la mayoría. Pero estamos partiendo de la premisa de que ese árbitro no está de acuerdo con la mayoría. La norma exige que si no está de acuerdo y de alguna manera quiere hacerlo saber, pues tiene que redactar un voto singular para que se integre al laudo y así se notifique a las partes. Pero puede darse el caso que el árbitro que no quiere firmar no esté de acuerdo, pero tampoco tenga ningún interés en firmar o en elaborar un laudo. Evidentemente también puede hacerlo. No lo firma, no hace un voto singular y bueno, para los efectos prácticos se entenderá que se adhiere al voto de la mayoría. Una segunda opción es que sí está de acuerdo, pero no tiene la menor intención de firmar el laudo. Por ejemplo, o bueno, no solo no tiene la menor intención, de repente no puede firmarlo. Por ejemplo, está de acuerdo con las deliberaciones, con la motivación, con la redacción, está absolutamente de acuerdo con todo lo que se dice en el laudo, pero tiene que viajar, está en un compromiso, está en un congreso internacional, sabe Dios. En Arequipa. En Arequipa, por ejemplo, internacional, por eso lo destaco. Entonces, no firma. Bien, las consecuencias son las mismas. También puede haber una tercera opción, lo que la norma denomina el árbitro renuente, aquel que no participa en las deliberaciones, no contesta el teléfono, no va a las audiencias, y de pronto tampoco quiere firmar. También hay esa posibilidad. Hay una cuarta posibilidad. Es el árbitro a quien no le dejan firmar. Ustedes se pueden poner en esa situación, pues ha habido algunos casos. Uno reciente, un árbitro, un tribunal arbitral, 3 árbitros, y se decide, bueno, en la regla del proceso se establece que una vez que se decida que se trae el laudo para emitir el laudo, van a pasar 30 días. De pronto, el presidente del tribunal llama a este árbitro y le dice, tienes 48 horas para emitir tu laudo. No, yo no voy a emitir un laudo en 48 horas. Muy bien, nosotros vamos a elaborarlo. Se elabora un laudo, le hacen conocer el laudo, se lo transfiere, el proyecto del laudo, se lo ponen en su conocimiento y el presidente le dice a ese árbitro, tienes 48 horas para manifestar tu opinión. Entonces dice, oye, es un laudo, imaginémonos así, muy amplio, de muchas páginas, en 48 horas no puedo pronunciarme. No sé, pero ya eso es lo que hemos acordado con el otro árbitro y tienes 48 horas. Ya será tu problema si no te manifiestas. Muy bien. Para hacer más dramático el ejemplo, en menos de 10 horas, el otro árbitro contesta aprobando el laudo y falta la opinión de este árbitro que nos interesa y él dice, no puedo firmar así. Y al día siguiente recibe una notificación con el laudo ya firmado, notificado a las partes y sin su firma. ¿Qué puede hacer ese señor? No lo dejaron firmar, se emitió el laudo, notificaron el laudo y él no ha participado, no ha firmado.
Si se queda callado, según la norma, se lo tiene por adherido al voto de la mayoría. Si quiere emitir un laudo arbitral, le pueden decir muy tarde, ya no puedes emitir un laudo. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, es un caso evidente en el que se ha resuelto contra la voluntad de un árbitro. Las reglas del proceso las fijan, de acuerdo a la ley, las partes, el reglamento arbitral si fuese, y solo en última instancia, el tribunal arbitral. En este caso debemos presumir que las reglas estuvieron fijadas por las partes o por el reglamento arbitral si se trató de un arbitraje institucional. En ese caso había un plazo para laudar, que hemos destacado, en 30 días. Esos 30 días debieron respetarse. Si no se han respetado y se han acortado los plazos, debemos asumir, porque los otros árbitros se pusieron de acuerdo para acortar ese plazo, no estaban en condiciones de hacerlo, porque era una decisión de las partes o del reglamento arbitral que se respeten los 30 días, de suerte tal que no se podía reducir ese plazo para emitir el laudo, para las deliberaciones o lo que fuese. No se puede reducir ese plazo. Si dos árbitros lo han hecho, han ido en contra de la regla del proceso. ¿Qué es lo que puede hacer ese árbitro? Me adelanto a responder. Lo que puede hacer ese árbitro es redactar su voto singular aún a destiempo, hacérselo conocer al secretario, ponerlo en conocimiento del secretario, solicitarle y obligar al secretario a que integre ese voto singular al laudo o al laudo en mayoría y vuelva a notificar. Y así tiene que hacerse. Hecho eso, ¿qué puede ocurrir? Que la parte perjudicada pida la anulación del laudo. ¿Por qué va a pedir la anulación del laudo? Va a pedir porque se violentaron las reglas del proceso y muy probablemente, demostrado eso, pueda lograr la anulación del recurso, la anulación del laudo. ¿Y cuáles son las consecuencias derivadas de la falta de suscripción del laudo? Ya hemos visto el caso de que quien no firma sea un árbitro de parte. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el que no firma es el presidente? Pues bien, si los otros dos árbitros están de acuerdo, redactarán un laudo y prevalecerá ese laudo. Puede ocurrir que quien no firma, como ya hemos visto, no sea un árbitro de parte. Muy bien, redactarán el presidente y el otro árbitro. A mí me tocó un caso en el que yo era presidente y los tres árbitros teníamos posiciones distintas. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurre en ese caso? Un árbitro tiene una posición A, el otro tiene una posición B y el presidente tiene una posición C. Y son aparentemente irreconciliables esas posiciones. Pues en esos casos, la norma establece que prevalece la decisión del presidente y la decisión del presidente se convierte en laudo. Muy bien, yo tuve, como les digo, un caso así, pero me parecía que llegar a ese extremo de que los tres árbitros redactemos votos singulares y uno de ellos se convierte en laudo, debilita la institución arbitral. Entonces, convoqué a los árbitros, los junté, fuimos a almorzar, los exhorté a que se adhieran al voto que yo estaba redactando, porque en todo caso les dije que ese voto iba a prevalecer, o sea, el voto de ellos de alguna manera iba a ser un voto que no iba a surtir efectos. Entonces, bueno, logré persuadir a uno que entendió y se adhirió al voto de la mayoría y firmó conmigo. El otro tuve un éxito relativo, porque si bien no elaboró su voto singular, dejó de firmar el laudo. O sea, dos firmamos el laudo y uno no firmó. Pero el hecho importante es destacar que el voto del presidente prevalece en esas circunstancias respecto de los demás, si es que no hay una mayoría calificada. Pero, ¿qué puede ocurrir si es que no hay voto, el voto del presidente no se produce, el presidente no firma el laudo, tampoco firma un árbitro, y solo un árbitro, que es un árbitro de parte, quiere redactar el laudo y lo redacta? Hace su contribución, redacta el laudo, pone a conocimiento de los otros árbitros y los otros árbitros no contestan, no hay laudo. De acuerdo a la ley, no hay laudo. ¿Qué puede hacer la parte en esa circunstancia? No puede pedir la anulación del laudo porque no hay laudo que anular. No va a irse a la corte a pedir, quiero la anulación de un laudo cuando no hay laudo. Ese texto, que puede estar en el expediente, no se convierte en laudo. Habría que evaluarlo si es que podría convertirse en aras de la celeridad y eficacia del proceso arbitral. Pero en todo caso, ¿ahí qué puede haber? Va a tener que haber un nuevo proceso arbitral en el que probablemente tengan que designar nuevos árbitros las partes y obligar a los árbitros que así han actuado a devolver los honorarios que han percibido. Esas son las circunstancias. Ahora, desde luego, seguramente en esa coyuntura,
el árbitro que sí redactó su proyecto de laudo probablemente no tenga que devolver los honorarios arbitrales. Capaz no lo quieran tener la parte perjudicada con ese proyecto de laudo en el nuevo tribunal, pero en todo caso no se le obligará a devolver ese dinero y en cuyo caso se garantizará cuando menos su bolsillo. Y creo que ahí nos quedamos. Muchas gracias.